Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Dijo Jesús a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá. El que pierda su vida por mí, la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. El que recibe a un profeta por ser profeta, tendrá la recompensa de un profeta, y el que recibe a un justo por ser justo, tendrá la recompensa de un justo. Les aseguro que cualquiera que dé de beber, aunque sea solo un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, por ser mi discípulo, no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Hola amigos y amigas, nos encontramos en torno a la palabra de Dios. Este evangelio de hoy pareciera ser un evangelio que tiene una exigencia difícil de entender. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, va a decir Jesús en el evangelio. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Esto tiene su raíz ya en Israel. El pueblo de Israel tiene su esposo. Dios, Yahvé, es el esposo de Israel. Y entonces Israel no puede amar a otro Dios, sino solo a ese Dios. El Dios de Israel es un Dios celoso. Es un Dios que no admite otros dioses. Distinto a los casos de otros pueblos de Egipto, de la Mesopotamia. Otros dioses admitían la posibilidad de que sus fieles pudieran ofrecer sacrificios a dioses extraños. Sin embargo, el Dios de Israel siempre se presentó como un Dios celoso, un Dios que pretende que solo se lo busque a Él. ¿Por qué? Porque Dios, no es porque Dios tenga complejos, sino porque Dios sabe que solo Él puede ofrecer caminos de felicidad a su pueblo. Solo Él puede ofrecer lo que realmente hace feliz a cada creyente. Ahí está entonces la raíz en la cual nosotros podemos construir este evangelio, en el cual Jesús nos pide un seguimiento radical, totalmente radical. No es digno de mí, dice Jesús, un seguimiento desde las raíces. Vamos a poner un ejemplo. Suponemos que un muchacho se enamora de una chica. Entonces, ¿qué sucede? El corazón de este muchacho queda copado, queda tomado por lo que va a sentir por esta chica. Lo que piensen sus padres, su familia, pasa a segundo plano. No es que Jesús desapruebe el amor a los padres, no es que Jesús desapruebe el amor familiar, sino que el amor de la familia se va a acomodar de una manera distinta, se va a ordenar de una manera diversa a lo que era antes. Cuando este muchacho entonces se enamora de esta chica, todos sus sentimientos, sus pensamientos, sus decisiones las va a tomar en torno a ese amor que le ha copado, que le ha robado, podríamos decir, su corazón, que le ha de alguna manera tomado todo lo que él piensa, lo que él siente. Todo esto va a estar entonces ordenado de acuerdo a este amor primero, que es lo más importante, pasa a ser lo principal. Sabemos que muchas veces existen dificultades y conflictos cuando en una pareja, tanto el esposo como la esposa, obedecen más a sus padres que el querer de la pareja, el querer del esposo, de la esposa. Muchas veces existen conflictos, por eso en algunos lugares se dice que el que se casa, casa quiere. O también se puede decir que se dice en algunos lugares, en algunos ambientes, que el que se casa tiene que vivir al menos a una distancia desde la cual ni siquiera se vea el humo de la chimenea de la casa de los suegros. Justamente, ¿por qué? Porque cuando alguien se casa, queda copado, queda tomado por la decisión de su cónyuge. Así sucede con el seguimiento de Cristo. Cuando nosotros seguimos a Jesús, entonces nuestras decisiones quedan tomadas por Él. Nosotros empezaremos a decidir, empezaremos a ver la realidad como la ve Él. Esto significa lo que Jesús nos invita a vivir en este evangelio de hoy.
Luego va a decir Jesús, el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Qué significa tomar la cruz? Muchas veces utilizamos la expresión cruz para hablar de las dificultades cotidianas de la vida, de las enfermedades, y entonces decimos, bueno, tengo que tomar la cruz, tengo que aceptar esta enfermedad, esta cruz que Dios me manda. Incluso muchas veces utilizamos esta expresión que es dañina porque de alguna manera va a desdibujar el rostro del Dios verdadero, pensando que Dios manda cruces. Dios nunca nos va a mandar cruces, Dios quiere nuestra felicidad. Y entonces, ¿de qué cruz se trata? No se trata de estas cruces que corresponden a las circunstancias triviales de la vida, circunstancias adversas de la vida, que la vida misma lo presenta, como decíamos, como una enfermedad. ¿Para qué Jesús nos diría que una cruz como enfermedad debemos llevarla si ya la sabiduría humana misma nos dicta que tenemos que llevar adelante con serenidad aquellas enfermedades o dificultades que la vida nos vaya presentando? ¿De qué cruz se trata entonces? No es de una cruz, no se trata de una cruz que nos viene porque existimos solamente, sino que es una cruz que nos viene porque existimos como creyentes, porque decidimos seguir a Jesús. Es la cruz que nosotros decidimos tomar. No es la cruz que la vida misma nos da por nuestra condición de fragilidad y de vulnerabilidad que tenemos, sino la cruz que nosotros decidimos tomar. ¿Cuál es la cruz que nosotros decidimos tomar? Bueno, la cruz, en la época de Jesús, ¿quién iba a parar a la cruz? La cruz era el castigo de los malhechores, de los esclavos. Tomar la cruz significa tomar el camino del servidor, tomar el camino del servicio de los demás, tomar el camino de poner nuestra vida al servicio de los demás, y entonces tomar la cruz significa vivir el mandamiento del amor de Jesús. Esto es tomar la cruz. Muchas veces vivir el mandamiento del amor de Jesús va a significar sacrificios, porque cuando nosotros queremos saber cuánto amamos a alguien, tenemos que preguntarnos cuántos sacrificios somos capaces de hacer por una persona. En el dinamismo del amor siempre entra el sacrificio por el ser amado. Por eso entonces esta cruz que nosotros tomamos es la cruz del seguimiento de Cristo, porque Él nos ha dado el ejemplo primero. Él ha predicado el amor y ha dado su vida y ha sacrificado su vida por amor a nosotros. Entonces, en el dinamismo del amor, el sacrificio entra necesariamente. Un sacrificio que nosotros hacemos gustosamente. ¿Por qué? Porque sabemos que esto tiene, diríamos, su recompensa inmediatamente. No porque Dios externamente nos vaya a dar alguna bendición respecto de los bienes de este mundo, o alguna recompensa respecto de los bienes de este mundo. No es que Dios nos vaya a recompensar yéndonos mejor en la salud, en la economía. No por eso. Sino porque el solo hecho de vivir el amor al prójimo nos da ya la felicidad. Por eso el Evangelio va a decir, el libro de los Hechos de los Apóstoles pone en boca de Jesús esta expresión: hay más alegría en dar que en recibir. El solo hecho de dar, lo cual no siempre es simple, sencillo, más de una vez dar, que significa amar, más de una vez va a significar sacrificio. Entonces esto ya tiene como recompensa la alegría, el gozo, y es el verdadero camino de la felicidad. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. Perder la vida significa que muchas veces nosotros renunciamos a aquellas cosas que quizá nos gustarían, pero en el camino del seguimiento de Cristo las vamos dejando, nos vamos desprendiendo, porque eso nos ayuda a encontrar el camino verdadero, nos ayuda a ver mejor para encontrar el camino de la felicidad. Luego Jesús va a decirle que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe a aquel que me envió. Nuevamente, luego, el que recibe a un profeta, por ser profeta, tendrá su recompensa. El que reciba a un justo, tendrá la recompensa del justo. El que recibe. En realidad, ¿de qué se trata? De recibir en primer lugar a un profeta. ¿Quién es el profeta?
el profeta no es el que habla del futuro. El profeta es el que ha sintonizado con el pensamiento de Dios y entonces puede conocer el pensamiento de Dios para dar a conocer al pueblo lo que Dios quiere. Esto es el profeta. El profeta no es el adivino, no es el que habla del futuro, habla del presente. Es el que juzga el presente de acuerdo al pensamiento de Dios. Es el que indica al tiempo presente qué es lo que Dios pretende para que este tiempo pueda ser un tiempo realizado, para que este momento de la historia pueda ser un momento feliz. Entonces, el profeta habla en nombre de Dios. Se ha encontrado con Dios y luego entonces puede hablar autorizadamente en nombre de Dios. Un profeta primero se encontró con Dios y luego habla de Dios. El intruso es el que no se ha encontrado con Dios y puede hablar de Dios. No es lo mismo un intruso que un profeta. Pero el profeta es el que se ha encontrado con Dios y luego habla de Dios autorizadamente. Esta palabra profética, cuando es recibida, de esto habla el Evangelio de hoy, cuando es recibida, entonces el que la recibe, recibe la recompensa del profeta. ¿Cuál es la recompensa? Cuando alguien abre el corazón a esa palabra dicha por un profeta, por un hombre de Dios, estamos hablando en distintos ámbitos, hay personas, hombres y mujeres que están autorizados porque se han encontrado con Dios y entonces pueden hablar en nombre de Dios. Entonces, cuando abrimos el corazón a esa palabra profética, recibimos ya la recompensa, porque entonces podemos también nosotros sintonizar con el pensamiento de Dios. Cuando esta palabra profética llega a un corazón, a una familia, a una sociedad, a una institución, entonces la recompensa ¿dónde está? En que abriendo esa palabra, abriendo el corazón a esa palabra, esta familia, este grupo humano, comienza a tener vida nueva, comienza a vivir de una manera nueva y distinta. Luego, la recompensa del justo. El que recibe a un justo tendrá la recompensa del justo. El justo no es el que habla en este caso, sino el que sintoniza con Dios en su manera de obrar. Obra según el pensamiento de Dios. Francisco de Asís indica a sus hermanos, les dice que siempre predica el Evangelio, a veces también con la palabra. Justamente Francisco indica a sus hermanos que la primera predicación es con el testimonio de vida, es con la vida. Por eso el justo es el que sintoniza con Dios y pone en práctica inmediatamente aquello que Dios va pidiendo para que sea feliz. La recompensa del justo entonces es esto. Cuando vemos a un justo obrar, un justo que sintoniza con lo que Dios quiere para que una persona sea realmente feliz, y entonces nosotros, viendo a este justo, nos dejamos estimular, nos dejamos incentivar por su buen ejemplo, ahí también tenemos esta recompensa del justo. También nosotros podremos convertirnos en justos. No se trata de una imitación vacía, ciertamente. Por ejemplo, la vida de los santos puede ser recibir a un justo. Cuando vemos la vida de un santo, de una santa, los santos sean canonizados o no lo sean, sean personas que viven entre nosotros y que nos pueden estimular con su buen ejemplo, ahí entonces ya recibimos la recompensa del justo. La recompensa está en el solo hecho de nosotros poder imitar algo de Jesús en lo que esta persona está viviendo. Jesús es como el sol y cada santo es como un rayo de ese sol. Cada uno de ellos vive alguna dimensión de Jesús. Él las tiene a todas, diríamos, estas dimensiones humanas completas. Cada santo vive alguna dimensión de Jesús, la lleva a cabo, y cuando nosotros miramos esa historia, miramos ese ejemplo, nos dejamos estimular, nos dejamos incentivar, entonces es ahí cuando recibimos esa recompensa. Y al final está aquel hermoso ejemplo de dar de beber, aunque sea un vaso de agua, a un profeta, a uno de estos pequeños, por ser discípulo de Jesús, no quedará sin recompensa. Al discípulo de Jesús, al que ha seguido el Evangelio, al que ha decidido ser amigo de Dios, debe ser ayudado.
debe ser estimulado también, aunque sea un vaso de agua. También nosotros estamos invitados a colaborar con cualquier discípulo de Jesús y de esa manera también recibiremos nuestra recompensa. ¿Por qué? Porque encontraremos en un discípulo alguien que puede nuevamente darnos algo de Dios a nosotros. En un discípulo de Jesús, en una persona que ha decidido seguir su vida de acuerdo a los preceptos de Dios, de acuerdo a lo que Jesús enseña, esta persona siempre va a sembrarnos algo, siempre va a dejarnos algo positivo, algo bueno. Y entonces aquí está también la recompensa. Cuando nosotros nos acercamos para colaborar con este discípulo de Jesús, con estos pequeños, dice Jesús, con este pequeño que es el discípulo, de alguna manera algo nos va a contagiar este discípulo de Jesús. Demos gracias a Dios, porque en Jesús se nos revela como un Dios que nos ama, que nos busca, que nos invita a seguirlo. Siguiéndolo a Él encontramos el camino de la verdadera felicidad. Hasta la próxima.